Ok, esto ya está grabando. Buenos días, María. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Apa. Bueno, esta es la última pregunta, entonces, ¿no? No es Podría fácil. ser la última sería mejor, ¿no? Bueno, yo pienso que siempre, para mí, tiene que ver con una obsesión con las imágenes. No sé, desde cuando soy pequeña y tengo esto, que tampoco puedo ver todas las películas porque me se quedan en la cabeza y después, si no sé si hay pesadillas o cosas, me ponen inquieta. Entonces que las imágenes me vuelven a, a hablar en la cabeza. Y entonces pienso que esto tiene que ver con mi deseo de utilizar este lenguaje. Yo hice también antes muchos años como directora de teatro y entonces los dos lenguajes me gustan mucho porque tiene que, aparte esta parte visual que se puede, ¿no? Pero tienen que ver con, son un poco arte total, ¿no? Que involucran los otros lenguajes, también la música, el movimiento, el sonido. Entonces para mí el sonido, la emoción y la parte visual. Entonces para esto es como, para mí es ser directora es dirigir todos esos lenguajes juntos en una obra. Ahora tengo que hacer la pregunta del millón. ¿Cómo encuentras las películas de Portaluppi y cómo tienes acceso y la opción de hacer una película con todo eso? Vale, yo pienso que es muy interesante cómo cómo encontraron las películas la familia. Porque de verdad esto siempre fue como, fue una anécdota, pero una anécdota que tiene algo de verdad. Y que en una escalera de esta casa elegante y preciosa de Portaluppi había una caja y la gente siempre pasaba al lado de esta caja y no se daba cuenta que adentro había muchas películas. Al final, bueno, cada uno de los bisnietos o nietos dicen, yo la encontré, bueno, al final fue uno, pienso, que en un momento que es también la persona que al final quería hacer la película y que la produjo, Piero Maranghi, que es su bisnieto, y encontró esta, se dice tomas, como películas, Sí, películas y en caja bien ordenada, con escritura y todo, pero no sabiendo que había dentro. Entonces empezaron a ver algunas, no sé, la boda de la hija, para ver, ¿no? Pero eran muchas y al final entonces no, y todavía ahora muchos de los descendientes no conocen, aparte de lo que hay en la película La Amatore. Y entonces en este momento yo estaba justo trabajando con Piero y la Fundación Portaluppi estaban haciendo. Entonces él me preguntó, bueno, mira esta película y dime qué hay adentro. Esto fue un poco fuerte porque la idea de entrar en la vida de alguien sin saber qué podía tener esta película fue... Pero bueno, era como un trabajo para ellos, ¿no? Entonces yo empecé con una moviola de Portaluppi a ver esta película y escribir lo que yo podía ver. Y al final escribiendo vi que esta película estaban montadas, casi todas, aparte una. No, bueno, también esta de la mujer desconocida está montada, pero no tiene títulos. Pero casi toda tenía títulos, fechas, personaje. Y entonces con esto fue, ok, este material está hecho para que yo lo pueda mirar y también quizá muchas otras personas. Y cuando nos damos cuenta que también había material histórico importante, aparte de la vida, ¿no? No era solo material amatorial, no es solo un cine amatorial porque también no habla solo de la familia.
habla también de su época y de Milán. Hay esta esta película que va de los años 30 hasta los 60 de Milán, y esto es muy interesante. Bueno, entonces desde ahí nació la idea de hacer una película para utilizar este archivo. Y el principal problema que tuviste, porque Portaluppi no filma, no filma su trabajo, no filma sus construcciones, no, sus pasillos, sus puertas, él filma otra cosa. La idea de filmarlos en la actualidad, con los descendientes de Portaluppi, ¿cómo surge? ¿Cómo lo integras en la película? Porque yo supongo que eso fue como un problema, ¿no? Sí, bueno, hay muchas cosas que faltan en este archivo y eso es lo más interesante para siempre y que te pone pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no grabó su hijo? No encontré estas imágenes. ¿Por qué no grabó sus obras? Entonces esto eran como... Y el tema de la arquitectura, yo pienso que al final hacer una película sobre un arquitecto tiene que mostrar también su obra, porque esto es un retrato suyo, la obra es un retrato suyo. Entonces si él no lo hizo, tenía que hacerlo yo. Y también era un poco, me daba gracia la idea de cómo completar este archivo, ¿no? Que nosotros completamos el archivo poniendo su obra. Y entonces la arquitectura suya tenía que estar sí o sí, pero no todas, porque bueno, él construyó muchísimo. Entonces el tema era elegir las arquitecturas que podían estar involucradas con su vida, porque era hacer el retrato suyo. Y también la obra que tenía más posibilidad cinematográfica. Y entonces elegimos 5, aparte un pequeño alrededor de la ciudad para dar un poco la idea de que estas 5 están en esta ciudad y cuánto trabajó Portaluppi, pero son 5. Y también la familia para mí tenía que estar, porque también es un retrato suyo. Y entonces tiene mucho que ver con él. Y también me di cuenta que las películas del pasado tenían una fuerte relación con el presente, como si el tiempo si fuera congelado. Entonces en la casa degli Atellani se vive en la misma manera, está como todo, pero esto puede ser, ¿no? En una casa. Pero el planetario también está igual que los años 30 cuando lo hicieron. En la casa del lago, que no es una arquitectura de Portaluppi, pero una casa de familia, hacen esquí náutico como en las películas de... Sí. Entonces era como, bueno, la familia tiene que estar porque tiene un hilo muy fuerte con el pasado. Y lo que a mí me interesaba mucho era no tanto hablar del pasado, pero hacer volver el pasado en el presente. Esto es la parte política para mí de la película, ¿no? Que no se habla del pasado y entonces se soluciona el pasado, esta es la burguesía, este fue el fascismo. Pero hacer volver el pasado en el presente para reflexionar sobre el presente. Entonces, bueno, la familia, esto también era muy complicado, cómo aprovechar la familia, porque yo intenté las conozco muy bien, y entonces intenté diferentes maneras de grabarla. Y al final, esta última de los retratos fue la más interesante para mí. La justa distancia con la que la familia tenía que entrar en la película. Si no demasiado cerca, si no demasiado lejos. Y esta era la justa, como están ahí mirando a nosotros. Entonces ya hay una relación, están con su posa, entonces ya se ve qué persona, ¿no? Que se llevan desde el pasado. El rostro tiene algo de Portaluppi siempre, para mí, o la manera de ponerse. Y entonces era esto, no hablar de Portaluppi, pero verlo ahora, dónde está.
Y bueno, con el fotógrafo de la película, que es un fotógrafo Ciro Frenskiapa de arquitectura y retratos, encontramos estas dos formas para grabar la arquitectura, que tampoco es fácil, y grabar la familia. ¿Por qué la película no la cuenta una voz femenina? ¿En qué sentido? ¿Por qué una mujer y no un hombre? Ah, ¿por qué la cuenta? Ah, vale, vale. Bueno, eso fue un proceso también, porque de una parte era la mujer o el hombre. El hombre puede parecer quizás Portaluppi o no. Es también lo que escribió la película, el texto narrado en la película, que es un escritor de novelas, que es Antonio Oscurati, que es muy conocido en Italia. Espera. Yo le grabé la voz cuando hicimos primer cortes y primer montaje. Y cuando escuché la voz de Antonio, me pareció demasiado dura, porque ya es dura la historia y ya la arquitectura está grabada en forma rigurosa, entonces necesitaba algo de más emocional y bueno, me encontré con esta actriz que bueno, es una persona increíble, es una artista de verdad increíble, tiene 82 años. ¿82 años? Sí. La voz que escuchamos es una... Sí. Pues no lo parece. Y es una grande actriz de Milán, que trabajó con Streller en el Teatro Piccolo para muchos años, y Giulia Lazzarini, así que su nombre es muy importante. Y también trabajó después en el cine con Nanni Moretti, fue la madre en Mia Madre, de Nanni Moretti. Sí. Entonces ahí yo pensé, porque yo la conocía para el teatro, Mi amor para el teatro, y a ella la conocía muy bien. La madre que está enferma. La madre que está enferma, que se muere. Y en este momento pensé, cuando vi la película, pensé, entonces Giulia hace también cine, porque es muy diferente. Entonces siempre uno tiene miedo de trabajar con actores de teatro que lo hacen un poco más grande para el público. Pero ella tenía también esta última experiencia y también después descubrí también con televisión y todo. Entonces fui a presentar el proyecto y empezamos a ver, porque yo ya había montado todo, entonces ya estaba la película, era solo grabar la voz. Y entonces ella vio la película conmigo y cada vez que veía algo de archivo, se encontraba porque era su Milán, su época. Y en ese momento pensé, esa no es solo una actriz que me va a dar la voz, pero es también un personaje, porque está involucrada en la historia. Y pienso que al final esto se escucha, porque se ve, se siente en la película que uno se pregunta quién es esta, pero tampoco es tan importante, porque ya se siente que tiene algo que ver con la historia. Y entonces al final fue ella. Y con grande humildad, Giulia me ha dicho, bueno, intentamos, si no te gusta, no pasa nada. Entonces lo hacemos. Qué amor, ¿eh? Sí, sí. Y fue estupenda. Bueno, el texto es muy complicado de grabarlo, sí. Y fue un trabajo largo, muy de concentración. Y bueno, entonces al final la voz femenina, también con el amateur, está bien esto, porque la historia de un hombre que le gusta mucho a las mujeres, es una mujer que lo cuenta. Entonces, al final todo... Es como una carta, ¿no? Una carta que le hace a él, a Milán, sí, al tiempo, ¿no? También. Sí, Porque ya tu manera de empezar dice, vamos a empezar como todas las historias por el final. Y eso es muy, no sé, romántico. Porque te traslada también a aquella época que le gustaba tanto a Visconti reflejar en sus películas, ¿no? La burguesía, ¿no? Sí, sí. Que eso se refleja poco en el cine, la burguesía. Sí, sí, esto era un tema muy importante. Y es difícil reflejar la burguesía y no parecer clasista. Sí, sí, sí. Porque la película siempre, desde la relación que tú tienes con Piero Portaluppi, que no dices,
es que era tan buen arquitecto que se le perdona todo. No aparece nada de eso. Siempre lo dejas que el espectador piense, reflexione. Sí, Tú sí. muestras las imágenes y lo haces de una manera honesta siempre, no tomando partido, ideológicamente hablando, ¿no? Vale, sí, sí. Dejas que el espectador piense, reflexione y saque sus conclusiones, si es que puede, ¿no? Porque Lo sé. a veces Sí. la ceremonia de sus edificios, su trabajo, dices, siempre estás en esa tesitura, ¿no? de si está bien o está mal, siempre. Sí, En ese equilibrio, no sabes y también siempre hacia dónde tirar. Y la película lo muestra. Yo lo quería, lo detestaba en el mismo momento, el personaje. Claro, Era siempre y a estar... veces no sabes si está bien o mal. O sea, yo no sabía. Sí, sí. Porque dices, ayudó mucho a Milán, construyó muchas cosas, pero también conoció a esas personas. Sí, y sí. se hizo millonario con esas personas. Sí, sí, sí. Y claro, pero la película no Y también la burguesía, porque sí. la burguesía también tiene estas dos caras, Sí. Porque Claro. lo que hizo la burguesía en este momento a nivel cultural fue increíble. Fue un momento cultural increíble. Para el fascismo, de un lado, que todavía la arquitectura en esta época fue estupenda, y para la burguesía también, porque eran mecenates de verdad. Entonces hacían como Opli dice, bueno, le regalo a la ciudad un planetario. ¡Wow! A hacerlo ahora. Bueno, y entonces, y también, pero estaban involucrados con el poder. Entonces, yo esto quería lo tenía muy claro al final, de mantener esta línea, ¿no? Yo entro con mi pensamiento en la guerra. Esta escena tenía que ser mucho más larga. Al final, bueno, para el ritmo de la película la cortamos un poco, pero era la motivación, ¿no? Te dejo pensar hasta aquí lo que quieres, pero aquí hay un punto de realidad, que sí o sí lo que pensamos no importa, porque esto es lo que ha pasado. Entonces, cuando cae el velo, esto es lo que pasa, que era muy importante. Es la única parte que no viene del archivo de Portaluppi. Es un archivo porque él solo en este momento de la guerra filma le bombe atellane, lo que se ve al final. Entonces su casa destruida, Santa María delle Grazie, pero también esto yo lo pensé, ¿por qué no va a filmar toda la ciudad? Que es su ciudad y que está... Y entonces, en esta parte hay un archivo de afuera. Esto también tiene importancia, ¿no? Que es un archivo histórico. Es el momento que no hablamos con la mirada de Portaluppi, hablamos con la mirada de la historia. Y esto es el momento, para mí, el momento en que entro yo, ¿no? Con mi idea. Como decir, bueno, paramos un momento porque esta... Pero de una manera muy tímida, ¿no? Bueno, la guerra, por ejemplo, hay una escena que se ve un cuerpo muerto y eso lo pensé mucho de ponerlo o no, porque no se hace así, ¿no? Pero al final dije, sí, hay que poner en ese momento, porque es el momento dramático de toda esta historia, porque hasta aquí estamos bailando con Portaluppi. Y también, pero sabemos, entonces entra siempre como cíclicamente, entra el tema del fascismo, ¿no? Mussolini que está en el planetario, Mussolini en la plaza, bueno, a mí me da miedo cuando lo veo. Sabes lo que ocurrió luego, ¿no? Tú sabes. Te estás preparando. Pero en el mismo tiempo tú lo ves con Portaluppi, entonces lo ves como lo podrán ver mucha gente en este momento que ya es, bueno, es lo normal, ¿no? Entonces, pero bueno, con la guerra ya hay un momento de stop. Pero sí, las dos visiones, ¿cómo se dice? La luz y las sombras de la persona, de la época, de la clase, de la burguesía, era muy importante. Y la burguesía era un tema muy difícil, porque también no se cuenta mucho. Y yo tengo un referente fotográfico que Tina Barney, que hacía parte que fotografaba su propia
familia, su propia vida. Y eso fue muy interesante con el fotógrafo de investigar cómo, porque de un lado, cuando está más clara el dolor de las personas o el sufrimiento de la persona que pobres o que está luchando, todo es muy claro, ¿no? Se ve, claro que es emotivamente muy fuerte, pero es que en la burguesía todo está como más puesto en escena. Entonces, encontrar la manera para... Yo sé que la burguesía también tiene su dolor y su felicidad, su gracia, porque parece que... Pero hay todo ahí también, hay mucha humanidad. Sí, por ejemplo, el montaje, ¿cómo mezclaste el archivo, lo que tú filmas? ¿Cómo fue el trabajo de montaje? Bueno, estaba, por ejemplo, la conexión catalana o la conexión española de la película, que me has comentado que está Aimar, está Lluís Miñarro, hay tanta gente que te ha ayudado o ha participado en la película. ¿Cómo empieza esa conexión catalana, española? Vale, la entrada más fuerte fue el máster de la Pompeu Fabra y en particular los dos, Luciano Rigolini y Marie-Pierre Dudamel, que eran los dos tutores, con lo cuales hablé muchísimo y esto me ayudó mucho para encontrar. Y la otra parte fue el encuentro con Nuria Esquerra como montadora y también el trabajo con ella. Bueno, siempre se sabe en el documental cuánto es importante. Yo llegué hasta ahí con todo mi proyecto, toda mi búsqueda, la estructura total y también había ya grabado. Entonces yo llegué al montaje con todo y no volvía a grabar, ¿eh? Entonces pero con ella fue construir. Yo ya tenía la idea, para eso ya había grabado antes de hablar con la montadora, de la idea de tener la arquitectura de hoy en día con esta posibilidad que tenía la arquitectura de Portaluppi de llamar al pasado, entonces de ser muy cinematográfica, muy narrativa. Y esto y lo que te decía entre las películas y el presente me permitía de pasar de un tiempo al otro sin rotura. Sí. Yo pienso que esto también si hay una forma totalmente diferente, porque Portaluppi filma en manera muy fragmentaria en movimiento y nosotros hacemos como plan. Pero este plan permite la arquitectura, yo pienso, al final, bueno, yo la miro y ella se muestra, ella habla, no hay tanto buscar el plan para ver detalle o moverse, es como te dejo como lugar hablarme, ¿no? Entonces esto fue muy importante, no solo la manera de fotografarla, pero también el sonido. Todo el trabajo sobre el sonido, este trabajo fue muy complicado en la película, sobre todo para las películas de archivo, porque también allí estaban todas mudas, entonces era como decidir. Pero yo trabajé con dos sonidistas que ya tenían mucha experiencia y con ellos trabajamos con el directo para construir la dinámica en la fotografía de la arquitectura, pero también con el mismo construir el fuoricampo del archivo. Entonces también el sonido hace como una banda que da unidad, ¿no? Sí. A la película. Hace las conexiones. Hace la conexión. Porque tú filmas la arquitectura de Portaluppi totalmente diferente a cómo filmaba Portaluppi su vida. Y yo creo que esos dos extremos se complementan. Y todo parece lineal. Sí. O sea, no hay golpes bruscos ni nada. O sea, todo. Sí. Además, las imágenes que coges de la guerra parecen filmadas por Portaluppi.
¿no? Sí, hay De cierta algunas. manera. Esta de arriba en el Duomo, no, con el avión, está más cinematográfica. ¿De la calle? Sí, sí, la de la calle puede ser. Sí, sí, la de Y la tú calle. has cogido esa idea, ¿no? ¿Cómo filmaría la guerra Portaluppi, no? Sí, Ya sí, que sí. no la filmó. Sí, 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 sí. Bueno, esto era el archivo de la Cineteca de Milán también. Que tendrán muchas imágenes. Sí, 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 tiene muchas y al final... pero también cuando elegí esta del Duomo, donde hay el cardinal que hace, ¿no? Sí. Que es muy importante para mí esta toma, y también te da la idea que hay otro director en este momento, porque no es una manera de grabar de Portaluppi, era como darle, bueno, otra... Y también volvemos después con la calle, sí que puede ser un Portaluppi, uno como Portaluppi, un amateur. Pero sí, esta era la idea. Y una de las películas que me han dado una llave también Sí. para entrar en esto, ¿no? Esta posibilidad de pasar de un tiempo al otro, fue la de Bergman, que no tiene nada que ver con mi película, pero... Y también cuando lo dije al escritor, dije, bueno, quiero algo como el lugar de las fresas de Bergman, que empieza con su voz, que habla de sí mismo, bueno, tiene... Fresas silvestres o fresas salvajes. Salvajes, sí, sí, sí. Y también hay un momento que él vuelve al lugar de las fresas y se recuerda de su infancia, ¿no? Y en ese momento vuelve a aparecer, la casa se transforma y entonces puede ser así, simplemente, ¿no? Estar en el lugar y pensar como el lugar te hace transformar, llamar el pasado. Entonces es más el presente que llama el archivo al tiempo. Cuando muestras la película en Locarno, en Rotterdam, en ITFA, vaya sitios, ¿eh? Vaya sitios donde ha estado la película. O sea, ¿cómo reacciona el público? ¿Qué te preguntan? ¿Qué es lo que más le interesa de Portaluppi? ¿Su vena oscura o su vena iluminada? Bueno, a Locarno el director de Carlo Chatrian fue él a elegir la película porque le gustaba mucho el personaje, sobre todo este momento futurista, ¿no? De la época italiana, pero no solo, porque era una época también en Europa, así. Y entonces volver a dar posibilidad de ver esta época, para él era muy interesante. Entonces, y también el pasaje que tiene el personaje, que desde toda esta vida, no sé tú cómo lo has visto, pero después en el color, después de la guerra, yo siento una persona muy sola, mucha solitud. Bueno, hay mucha nostalgia, ¿no? Hay algo que también hace el mismo juego que hacía 30 años antes con las películas. Yo puse algunas grabaciones que son igual, para mostrar que como si no estaba evolucionando, estaba como estaba más con el pasado, con su pasado. Y entonces esto pienso que era, y también está, bueno, el tema que es un arquitecto de verdad muy interesante, un artista de verdad. Yo no digo genio porque genio se utiliza demasiado, pienso. Es verdad, ¿no? Sí, yo pienso que genio, bueno, pero un artista de verdad. Sí, un grande de su tiempo. Un grande de su tiempo que se desconoce. Entonces a nivel artístico, su obra es muy interesante. Y esto la película permite entrar un poco y también dejar a la gente... y descubrirlo, ¿no? Descubrirlo. Yo no lo conocía. Sí, sí, y tampoco en Milano se conocía, ¿eh? Antes que empezamos todo. Es que me parece hasta normal que no se conozca. Sí, porque sí, claro, vivimos tan atrapados en la actualidad que el tiempo, la historia, pasa como
¿no? Sí, pero Joe Ponti, que era de la misma época, su amigo, se conoce muy bien. Ha tenido más suerte. Porque estaba menos involucrado. Vale. Y Portaluppi más con el fascismo y esto lo pagó al final. Está Parece que no. denostado, ¿no? Por su vinculación con el fascismo, ¿no? Sí, sí, fuera. sobre todo no tanto cuando después de la guerra, como se cuenta, ¿no? Volvió como casi todo. Esto del casi todo es verdad. Sí. No es como decir, pero porque es así. Vuelven, bueno, fueron y después volvieron. Sí, Esto sí. pasa en todas las dictaduras Sí. que yo he escuchado. Pero a él le pasa sobre todo con los años 60. Con los años 60 que hay, la contestación en la universidad, él lo miran como el varón fascista y entonces desde este momento ya va en el oblío. De él no se habla. Hablar de él es como hablar del fascismo y esto en Italia todavía es complicado, pero como en todas las dictaduras hay una época que es mucho más complicado hablar, ¿no? Porque es el momento justamente del hacer, ¿no? Aquí los buenos, aquí los malos. Porque hay gente que ha pagado con su vida para esto. Entonces, justo también esto, ¿no? Hay una época después, yo pienso... Es difícil también para un país enfrentarse a su etapa más oscura, más negra. Son fantasmas. Claro, porque son fantasmas incómodos. Pero son fantasmas y ahora que podemos decir que son fantasmas que vuelven, la película tenía para lo que decimos antes, ¿no? No tanto la idea de hacer un juicio, pero más de pensar que, Portaluppi vivió así y hizo esta cosa estupenda. Y nosotros, con qué actitud vivimos nuestra, ¿no? Es como, ¿y qué está pasando ahora? Yo cuando estuve montando con Nuria, estaba pasando muchas cosas. Fui en París justo en noviembre, cuando pasó el atentado. Sí. Estaba montando la escena de la guerra en este momento. Y entonces fue la primera vez en mi vida de tener la sensación de estar en una ciudad con peligro, ¿no? Porque yo estuve en la calle, volver en casa, están matando a la gente en la calle, ¿sabes? Que puede ser un poco, nosotros que no conocemos a esta época, lo que podían pasar con la guerra, ¿no? El bombardeo, sí. y intentar sobrevivir con esta... Es muy fácil juzgar, pero es difícil ponerse en la piel de cómo se vivía en aquella época. Sí, yo no sé, no me gusta juzgar. No, para eso la película no tiene esto, ¿no? De hacer una clase sobre... Más pensar que ha pasado... La película te muestra y tú vas cogiendo o no vas cogiendo, tú te relacionas con las imágenes, con lo que hizo Portaluppi y su contexto. Sí, siempre, por ejemplo, hay contraste. Se ve Mussolini que habla en la plaza con ya la gente que lo idolatra, y después el matrimonio, la boda de la hija. Esto era ¿no? Montar para hacer pensar, no solo mostrar, pero hacer pensar. Entonces te muestro que en el mismo momento pasan esas dos cosas, ¿sabes? Es eso. Como decía Chris Marker, todas las imágenes son políticas, ¿no? Sí, el montaje lo es más, ¿no? Sí, porque bueno, es tú que decides. Totalmente. Y con Nuria, hacemos todo ese trabajo fue muy elegir imágenes. Yo ya tenía claro los bloques que me interesaban. Y ya tenía la estructura de la arquitectura, 5 arquitecturas que tenían que ser así, ¿no? Una después la otra, temporalmente. Entonces ver una evolución artística, no solo artística, pero también de la época, porque al final se ve que más cerca de la época fascista, ¿no? Con los años 30 el más. Y ahí ver cuando hay Casa degli Atellani en archivo y en realidad, ¿no? Entonces, cómo puede entrar
Y fue todo esto, ¿no? Y después entró en la escritura. En el mismo momento que yo tenía esta gran estructura, empezamos a montar y después le dije a Antonio, no escribes antes. Yo quiero que tú escribas sobre, mi obsesión era esta con esta película, no hacer nada sino a partir del material, porque tenía el miedo de imponer algo, ¿sabes? De hacerlo didascálico, y entonces todo tenía que entrar del material. Y entonces también empezamos a montar y le mandamos, ¿qué te digo? Y Antonio escribía sobre montaje, sobre imágenes. Entonces había esto del lago, hay la historia de la bolsa negra, que se llama. Pero él veía qué era, dónde era, cómo eran los rostros de la persona, y la central hidroeléctrica, que era más complicada. Y todo esto y así escribimos en dos, nosotros montando y él en Milano, con la escritura para 3 meses. ¿Y los italianos cómo reciben la película? Los milaneses ahora conocen muy bien a Portaluppi, porque la fundación hizo un trabajo de verdad muy bueno para el archivo. Entonces uno puede ir, ver todo lo que se ve en la película, puede ir mirándolo. Y también las arquitecturas, como la Casa degli Italiani ahora está abierta al público. Vilanecchi, bueno, yo pienso que uno se va a Milán, tiene que ir a verla, porque es Milán esto, ¿no? Que no se ve, pero en escondido hay diamantes, ¿no? Porque de verdad es muy buena. Y también lo que ellos piensan, ¿no? De mantenerla como si la gente la está viviendo ahí. Entonces, de verdad, se mantiene así. Y hay 2 personas que la limpian como si gente está viviendo ahí. Y la gente se pone, es una casa museo, ¿no? De verdad. Y entonces los milaneses ya, Portaluppi está como un poco un arquistar ahora, se conoce bien. Y cuando salió la película en el cine en Milano fue un éxito increíble, porque para un mes la sala en 3 cines, y la gente viendo la película porque tenía mucha curiosidad también del personaje, bueno. En la otra parte de Italia ya se desconoce. Es así, hay que, ¿no?, procesar estas cosas, porque en Roma era más fuerte Piacentini, ¿sabes?, otros arquitectos. Pero hay interés también ahí. Entonces los italianos sobre todo lo miran con eso, ¿no?, de interés para algo que no conocen bien. Sobre la época veo que ya depende. Algunos me dicen, pero tenía que ser más claro el tema del fascismo. Otros me dicen, pero demasiado este tema del fascismo. Y entonces ya veo que todavía es complicado también para nosotros hablar de esto. Es difícil. Porque no se ha hecho un trabajo educativo, pedagógico, para explicar el fascismo, para explicar, sea como corrido, ya se olvidará, ¿no? Y cuando aparece te quedas descolocado, no sabes qué pensar, no sabes qué sentir, no sabes dónde ubicarte tú dentro de toda esa maraña fascista, ¿no? Y ahora, para terminar, María, quiero que me digas qué película cambió tu mirada como espectadora, o una de ellas. Una de ellas, ¿eh? No tiene por qué ser... Vale. No sé, ahora me viene a la mente la doble vida de Verónica de Kieślowski. Que casa mucho con Portaluppi, ¿eh? Sí, bueno, porque esto de... Bueno, también me gusta mucho el director, y también ahora me viene a la mente esta película, pero no es para... Y también el título de la película, El Amatore, viene de Kieślowski, también, que sí, hizo El Amateur. El aficionado, yo la tengo en casa, esa película. Sí, que es increíble. Que un tipo empieza a filmar. Sí, y esto solo ve la vida a través de la cámara. Sí, como y a la fin de su vida se va a caer todo porque está obsesionado. Y cuando yo la vi pensé en Portaluppi,
porque, bueno, tenía él también muchas obsesiones y también este archivo se mira que hay muchas obsesiones. Y también yo, entonces ya estamos. Pero al final, bueno, la Amatore fue elegido no tanto y no solo para esto, porque no tiene mucho que ver con la película. También si yo en principio pensaba a una película más ficcionada, de ficción sobre Portaluppi, y tener a alguien que tenía una obsesión similar. Pero al final no, pero la Amatore fue, y la Amatore dio como una línea a la película, porque ya tienes muchos sentidos, ¿no? Sobre todo en la palabra italiana, mucho más que en traducción, porque el Amatore es el seductor, también el amateur, el cinemateur, pero también es lo que hace, que está obsesionado, que hace el coleccionista, que compra todo y lo pone. Y también el dilettante, que lo hace pero no profesional. Y entonces me parecía que, porque como cineasta, Portaluppi no era un profesional, era un cinematógrafo. Y entonces me parecía que tenía. Pero la doble vida de Verónica tiene este punto. Hay dos puntos que han cambiado mi manera de ver, y que cuando ella está cantando y se muere, esto fue wow, como ¿no? Ver con ella esto fue. Y también cuando ella se encuentra, se ve ella misma que en el autobús que se va. Sí. Entonces estas dos en fueron. La plaza, aquí, sí. Entonces esto ya me condiciona mucho. Lo que tú puedes hacer, que el cine te permite de hacer. Pues María, un placer hablar contigo de tu película. Gracias. Yo siempre digo hasta la próxima película. Esto. Gracias.